Nuestra mejor vendedora se esfumó después de encontrar pruebas de que nuestro director de finanzas robó 3 millones de pesos. Cuando demolieron el muro, la policía encontró su teléfono aún grabando. Nuestra vendedora estrella, Christy, no se había presentado a trabajar en 3 días. La gerencia dijo que había renunciado por una mejor oportunidad, pero Christy estaba a punto de convertirse en socia. Acababa de cerrar nuestro trato más grande, y se casaba el próximo mes. ¿Por qué dejarlo todo sin decir una palabra? Su prometido David me bloqueó después de decirme que se habían dado un tiempo. Así que empecé a investigar. Oculta en el escritorio de Christy, encontré una carpeta etiquetada como evidencia. Eran 2 años de correos electrónicos que mostraban cómo el director de finanzas, Beto, malversó 3 millones de pesos. Proveedores falsos, facturas infladas, comisiones desviadas. El último documento era un correo de Beto a Christy la noche que desapareció. Recibí tu mensaje, ven a mi oficina. Mantengamos esto entre nosotros, los registros de seguridad. Christy marcó su entrada a las 9:02 p.m. Según el sistema, nunca salió. Su coche fue encontrado en el aeropuerto, pero ella nunca abordó ningún vuelo. Las cámaras del estacionamiento fallaron desde las 11 p.m. hasta las 6 a.m., 6 horas en blanco. Beto ha estado actuando raro desde entonces. Trabajando hasta tarde, destruyendo documentos. Le oí decir, ya está arreglado, o ya la manejé. La situación está bajo control. Nadie más lo sabe. Pero Beto no estaba solo con sus secretos. Christy tuvo un amorío con el director general, Jericó, por 6 meses. Su esposa tenía fotos de un investigador privado. El divorcio le costaría 30 millones de pesos más el control de la empresa. Sin el testimonio de Christy, el caso se desmorona. Encontré la laptop de Christy oculta en el cuarto de servidores. Historial de búsqueda, protección a denunciantes, reportar fraude corporativo al FBI. Pueden matarme por saber demasiado. Ella había descargado todo a una memoria USB, la memoria ya no estaba. Tomás, el jefe de seguridad, tenía rasguños recientes en el brazo ese lunes. Me atacó el gato, dijo. Tomás no tiene gatos. Es ex fuerzas especiales. Reportó la falla de la cámara. David finalmente habló. Estaba borracho. Dijo que Christy estaba recibiendo amenazas. Que alguien se había metido a robar. La noche antes de desaparecer, me dio una memoria USB. Dijo que si algo le pasaba la llevara al FBI. Aún la tienes. Alguien la tomó. Es lo único que falta. El conserje Eddie me hizo a un lado. La vio esa noche. Alguien la estaba obligando a ir hacia el elevador de carga. La escuchó decir, no tienes que hacer esto, por favor. Fui solo al sótano. Área de renovación supuestamente vacía. Encontré el anillo de compromiso de Christy en el suelo. El diamante estaba roto, marcas de arrastre hacia la esquina de un muro con cemento fresco, más claro que el ladrillo circundante. A la mañana siguiente, Jericó anunció que Beto sería ascendido a Singapur de inmediato. Tomás obtendría un aumento enorme. La demolición del sótano comenzaba mañana. Van a tirar todas las paredes. Conduje hasta el FBI con toda la evidencia. Regresé para encontrar a seguridad escoltándome a la salida. Plantaron evidencia de que yo había estado vendiendo secretos. Esa noche una nota en mi almohada. Deja de buscar o te le unes. Pero yo había hecho copias. Las escondí con gente de confianza. La redada del FBI llegó al amanecer. Arrestaron a Beto en el aeropuerto. Jericó, esposado. Tomás, sacado de su apartamento. Encontraron a Christy detrás de ese muro de ladrillos frescos, estrangulada con su bufanda. Pero el asesino no supo algo. La memoria USB aún estaba en su bolsillo. Entraron en pánico. Se les pasó. Y su teléfono, aún grabando. 93 minutos. Su conversación con el asesino. Súplicas. Lucha. Sus momentos finales. El FBI me puso la grabación. Necesitaban identificación de voz. Escuché el terror de Christy. La confusión. Luego, oí al asesino hablar. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo. No era Beto. No era Jericó. No era Tomás. Era alguien que me había estado ayudando a investigar. Me daba información mientras se aseguraba de que nunca encontrara la verdad, alguien en quien confiaba por completo. El asesino había estado conmigo todo este tiempo, observándome buscar, guiándome lejos de la evidencia real, asegurándose de que sospechara de todos, excepto de esa persona. Sabían exactamente lo que estaba encontrando porque yo les conté todo, cada descubrimiento, cada pista, cada sospecha. Así se mantuvieron a la vanguardia. Así me plantaron la evidencia tan rápido. Así supieron dejar esa nota. El agente del FBI se inclinó hacia adelante. ¿Reconoces esta voz? No pude contestar. La garganta se me cerró. La voz que decía suavemente el nombre de Christy, antes de la estática. La había escuchado todos los días. Confiado en ella, desahogado con ella, se habían ofrecido a ayudarme a buscar la verdad, mientras cubrían sus huellas. Me señalaron la malversación de Beto para ocultar su propio crimen. Me alimentaron con el amorío de Jericó para enturbiar el ambiente. Resaltaron el comportamiento sospechoso de Tomás como distracción. Todo, sabiendo exactamente dónde estaba Christy, porque ellos la habían puesto ahí. La grabación capturó algo más. Ruido de fondo durante la lucha. Un teléfono sonando. Mi tono de llamada, porque yo había estado llamando al teléfono de Christy esa noche. Tratando de encontrarla, el asesino contestó. Dijo 2 palabras antes de colgar. Número equivocado. Recuerdo esa llamada. Recuerdo la voz que decía esas palabras. Recuerdo que no le di importancia. Recuerdo con quién estaba cuando hice esa llamada. La persona sentada frente a mí en el bar, ayudándome a buscar a Christy. La persona que sugirió revisar su escritorio en busca de pistas. Que señaló el comportamiento extraño de Beto, que mencionó los rasguños de Tomás. La persona que tenía acceso a todo porque yo se lo di. Cada pieza de evidencia. Cada teoría.
Cada movimiento que iba a hacer. Me jugaron a la perfección. Y Christie murió por eso. El agente del FBI deslizó una foto por la mesa. Metraje de seguridad de esa noche. 2 figuras junto al elevador de carga. Christie tropezando. Alguien sosteniéndola. La marca de tiempo, 10:47 p.m. Exactamente cuando estaba llamando al teléfono de Christie. Exactamente cuando alguien contestó. El rostro de la segunda figura estaba girado, lejos de la cámara, pero yo conocía esa postura. Esa forma de caminar. Esa ropa. Intento decir su nombre, pero no sale nada. Mi boca se abre. Se cierra. Los ojos de Cartwright están fijos en los míos. Esperando, la grabación sigue sonando de fondo, la voz de Christie rogando, suplicando. Y luego, esa otra voz, la voz de Imelda, la misma voz que se sentó frente a mí en el bar de Murphy hace 3 semanas. Sugiriendo que empezáramos a revisar los registros financieros de Beto, la misma voz que dijo que deberíamos revisar los antecedentes de Tomás, la misma voz que contestó el teléfono de Christie esa noche. Y me dijo, número equivocado. Mientras Christie moría a 3 metros de distancia, Cartwright se recuesta en su silla. Y veo como todo su cuerpo cambia, sus hombros se enderezan, su mandíbula se tensa. Ya no es paciente, no es amable, sabe que lo he descubierto. ¿Quién es? Su voz atraviesa la niebla en mi cabeza. Imelda. La palabra raspa mi garganta como vidrio roto. Imelda Salazar. Trabaja en contabilidad. Me ha estado ayudando a investigar. Cartwright ya está buscando su radio antes de que yo termine la frase. Ladra órdenes. Números de unidad y códigos que no entiendo. Le oigo decir su nombre, su dirección, la descripción de su coche, luego se detiene. Escucha. Su rostro se endurece. Salió del trabajo hace 2 horas. Emergencia familiar. Me mira. ¿Cuándo le dijiste que nos habías contactado? Ayer. Le dije ayer. Sentados en la sala de descanso, aliviado, pensando que finalmente había hecho lo correcto. Imelda había sonreído, me había apretado la mano y me había dicho que era valiente. Dijo que Christie estaría orgullosa. Todo el tiempo sabiendo que el FBI encontraría su cuerpo, sabiendo que tendrían la grabación, sabiendo que yo acababa de firmar su orden de arresto. Me había abrazado para despedirse cuando salí del trabajo. Todavía puedo sentir sus brazos alrededor de mis hombros. Ayer por la tarde, logré decir. Alrededor de las 3, Cartwright maldice en voz baja. Ya se está moviendo, saca archivos de una carpeta, esparce fotos sobre la mesa. Metraje de seguridad, marcas de tiempo en la esquina, toca una con el dedo. Esto es de la noche en que Christie desapareció. 10:47 p.m. Me inclino hacia adelante. 2 figuras junto al elevador de carga. Una es Christie. La reconocería en cualquier lugar. Incluso en metraje de seguridad granulado. Está tropezando. Sus piernas apenas funcionan. La otra figura la está sosteniendo, un brazo alrededor de su cintura, el rostro está girado, lejos de la cámara. Pero conozco esa postura, esa forma de caminar, la forma en que lleva los hombros hacia atrás. Imelda se ofreció a trabajar hasta tarde esa noche, digo. Mi voz suena lejana. Dijo que quería ponerse al día con el papeleo. Su oficina estaba justo al lado de la de Christie. Cartwright saca otra foto. Esta muestra claramente el rostro de Imelda, tomada desde un ángulo diferente. Está mirando a Christie con una expresión que no puedo descifrar. No enojada, no asustada. Solo concentrada, como si estuviera resolviendo un problema. La drogó, dice Cartwright. El café de Christie. Encontramos rastros de benzodiazepinas en su sistema, suficiente para hacerla dócil. Pero no inconsciente. Imelda necesitaba que caminara al sótano. Recuerdo a Imelda trayéndome café durante la investigación, todas las mañanas durante 3 semanas. Bebí cada taza, se me revuelve el estómago. Cartwright sigue hablando. Saca más documentos de la carpeta. Registros bancarios. Estados financieros. Números de cuenta en países de los que nunca he oído hablar. Imelda no estaba cubriendo a Beto o Jericó, dice. Estaba llevando a cabo su propia estafa. Más pequeña que la de Beto, pero más limpia. 5 años de contratos de consultoría falsos. Informes de gastos inflados. Sobornos de proveedores. Había robado casi 2 millones de pesos. Christie se dio cuenta primero, antes de encontrar la malversación de Beto. Eso fue lo que la mató. La línea de tiempo encaja en mi cabeza. Christie descubrió el robo de Imelda. Luego encontró la estafa más grande de Beto. Intentó denunciar ambas. Pero Imelda se le adelantó. Hizo que pareciera que Beto, Jericó o Tomás tuvieron algo que ver. Me dio suficiente información para mantenerme buscando en la dirección equivocada mientras ella limpiaba sus huellas. Me engañó, digo. Cada conversación. Cada pista que me dio. Me estaba usando para construir casos contra todos los demás. Cartwright asiente. Cuando empezaste a investigar vio una oportunidad, guiarte hacia la malversación de Beto, señalar el amorío de Jericó, resaltar el comportamiento sospechoso de Tomás, asegurarse de que sospecharas de todos, excepto de ella. Y tú le contaste todo lo que encontraste. Lo hice, cada descubrimiento, cada teoría, cada pieza de evidencia, se lo entregué todo porque confiaba en ella, porque parecía muy preocupada, tan útil, tan decidida a averiguar qué le pasó a Christie. Todo el tiempo ella sabía exactamente dónde estaba Christie, porque ella la había puesto allí. 6 horas. Eso es lo que Cartwright me mantuvo en esa oficina. Repasamos cada conversación que tuve con Imelda durante la investigación. Él graba todo. Toma notas. Hace preguntas. ¿Cuándo sugirió revisar el escritorio de Christie? ¿Qué dijo exactamente sobre el comportamiento de Beto? ¿Cómo reaccionó cuando encontré la carpeta de evidencia? Cada detalle importa ahora. Cada palabra que dijo fue calculada. Le cuento sobre el día que encontré el anillo de compromiso de Christie en el sótano. Imelda había estado conmigo esa mañana, sugiriendo que revisáramos el área de renovación.
Se había quedado arriba. Dijo que tenía que hacer algunas llamadas. Ahora entiendo por qué. Ella ya había estado allí. Ya sabía lo que encontraría. Quería que encontrara el anillo. Que encontrara el cemento fresco. Que sospechara de Tomás, Beto o Jericó. Estaba dirigiendo toda la investigación desde el principio, cuando Imelda sugirió que revisara el escritorio de Christie. Ella ya lo había revisado. Cartwright me muestra fotos de los archivos reales de Christie, recuperados de la computadora de su casa, evidencia del robo de Imelda que se remonta a 5 años, hojas de cálculo detalladas, correos electrónicos copiados, números de cuenta, todo había desaparecido del escritorio de trabajo de Christie. Imelda había quitado cualquier cosa que apuntara a ella, antes de enviarme a buscar. Los rasguños en los brazos de Tomás. Cartwright explica que Imelda había atacado a Tomás cuando él la encontró sellando el muro. Lo había amenazado con culparlo del asesinato de Christie si no ayudaba con la falla de la cámara. Tomás estaba aterrorizado de ella. Todavía lo está. Mi teléfono vibra. Cartwright lo mira. Luego a mí. Imelda. Reviso. Es un mensaje de texto de ella. Enviado hace 20 minutos. Espero que estés bien. Avísame si necesitas algo. Sigue fingiendo. Sigue interpretando a la amiga preocupada. Mis manos tiemblan mientras le muestro la pantalla a Cartwright. Hace una llamada. 3 horas después la encuentran en el aeropuerto. Pasaporte falso. Boleto a un país sin extradición. 2 maletas llenas de dinero en efectivo. Y una laptop llena de archivos cifrados. Había estado lista para huir en el momento en que se enteró de la redada del FBI. Mi conversación con ella ayer simplemente había adelantado su plan. Cartwright me lleva a otra habitación. Vidrio unidireccional que da a una sala de interrogatorios. Imelda está sentada en una mesa de metal con las manos cruzadas frente a ella. Se ve tranquila, como si estuviera esperando que comenzara una reunión. La misma expresión que usaba cuando nos reuníamos a tomar café para discutir la investigación. Cuando me consolaba por Christie, cuando elogiaba mi trabajo de detective. La miro a través del vidrio y no siento nada. Ni enojo. Ni traición. Solo vacío. Cartwright se para a mi lado. Silencioso, dejándome asimilar. Otros 2 agentes están en la sala de interrogatorios con Imelda. Están hablando, pero no puedo escuchar a través del vidrio. El rostro de Imelda no cambia. Podría estar hablando del clima. Luego Cartwright pone la grabación. No puedo escucharla, pero observo el rostro de Imelda. Por primera vez algo se quiebra. Su mandíbula se tensa, sus ojos se desvían hacia un lado. Cuando le muestran el metraje de seguridad, cierra los ojos. Solo por un segundo. Cuando los abre de nuevo, la máscara de calma ha regresado. Habla durante 40 minutos. Cartwright enciende el altavoz para que pueda escuchar. Su voz es plana, profesional. Explica cómo Christie había descubierto los contratos de consultoría falsos. Cómo Christie la había confrontado en privado, dándole una oportunidad de enmendarlo. Cómo Imelda se había dado cuenta de que Christie nunca se quedaría callada. No realmente. Demasiado honesta. Demasiado con principios, así que Imelda tomó una decisión. Describe haber drogado el café de Christie. Llamarla a la oficina de Beto con una emergencia falsa sobre la malversación que Christie también había descubierto. Llevar a Christie al elevador de carga. Sostenerla. Hablarle suavemente sobre conseguirle ayuda. Llevarla al sótano. Christie había empezado a entender lo que estaba pasando. Había rogado que se detuviera. Había dicho que eran amigas. La respuesta de Imelda, capturada en la grabación, fue simple. Sabes demasiado. No puedo permitir que arruines todo lo que construí. Imelda admite haber estrangulado a Christie con su propia bufanda. Haber tapiado el muro mientras el cuerpo de Christie aún estaba tibio. Haberse ido a casa y dormido bien esa noche. Haber regresado a la mañana siguiente y haber expresado preocupación cuando Christie no se presentó a trabajar. Haberse ofrecido como voluntaria para ayudarme a investigar cuando empecé a hacer preguntas. Haber usado mi determinación para construir casos contra Beto, Jericó y Tomás mientras ella permanecía invisible. Nunca dice que lo siente. Nunca muestra remordimiento. Solo lo explica todo como una estrategia de negocios fallida. Christie era un problema. Imelda lo resolvió. Yo era útil. Ella me usó. Ahora la atraparon. Son cosas que pasan. Cartwright apaga la grabación. El silencio inunda la sala de observación. Miro a Imelda a través del vidrio. Sus manos aún cruzadas, su rostro en blanco. Parece que está esperando que comience una teleconferencia. No como alguien que acaba de confesar un asesinato. Cartwright se acerca al vidrio y lo golpea una vez con el nudillo. El sonido me hace sobresaltar. No me mira cuando habla. Me dice que Imelda comenzó su estafa hace 5 años. Pequeñas cantidades al principio. Contratos de consultoría falsos con empresas que no existían. Facturaba a la empresa. Aprobaba sus propias facturas. Recogía el dinero. Nadie se dio cuenta porque las cantidades eran lo suficientemente pequeñas como para esconderlas en el presupuesto. Con el tiempo se volvió más audaz. Contratos más grandes, más proveedores falsos. Para el momento en que mató a Christie, había robado más de 2 millones de pesos. Pregunto cómo se dio cuenta Christie. Cartwright explica que Christie estaba revisando contratos de proveedores para el gran trato que acababa de cerrar. Notó patrones en las aprobaciones de Imelda. Los mismos formatos de factura. Nombres de empresas similares, todas registradas en apartados postales. Christie comenzó a investigar. Encontró los negocios falsos. Rastreó el dinero a cuentas en el extranjero. Confrontó a Imelda 3 días antes de que desapareciera. Le dio la oportunidad de devolver el dinero y renunciar discretamente. Le dijo que no quería destruirle la vida, pero que no podía permitir que el robo continuara. Imelda prometió pensarlo. Pidió 48 horas. Christie aceptó.
Ahí fue cuando Imelda decidió que Christy tenía que morir. No podía confiar en que Christy se quedaría callada, demasiado honesta. Demasiado con principios. El tipo de persona que eventualmente iría a las autoridades sin importar las promesas que hiciera. Así que Imelda hizo un plan. Sabía que Christy también había descubierto la malversación de Beto. Vio una oportunidad de usar eso como tapadera. Drogó el café de Christy esa noche. La llamó a la oficina de Beto con una emergencia falsa sobre la evidencia de malversación. Christy ya se sentía mal por las drogas cuando llegó. Imelda le dijo que Beto estaba destruyendo documentos en el sótano. Dijo que necesitaban atraparlo en el acto. Llevó a Christy al elevador de carga. La sostuvo cuando tropezó. Le habló suavemente sobre conseguirle ayuda. La llevó al área de renovación del sótano donde nadie la oiría. Christy comenzó a entender lo que estaba pasando cuando llegaron al espacio vacío. Comenzó a querer soltarse. Rogó a Imelda que se detuviera. Dijo que eran amigas. Preguntó por qué estaba haciendo esto. La respuesta de Imelda está en la grabación. Fría. Práctica. Profesional. Christy sabía demasiado. No se podía confiar en ella, tenía que morir. Así de simple. La grabación captura el terror de Christy. Su confusión. Sus desesperados intentos de razonar con alguien que pensaba que conocía. Luego, los sonidos de la lucha. Christy defendiéndose. Imelda estrangulándola con su propia bufanda. Tomando varios minutos. Los jadeos finales de Christy. Luego silencio. Luego mi tono de llamada. Imelda contestando el teléfono de Christy. Diciendo esas dos palabras antes de colgar. Número equivocado. Recuerdo ese momento, sentado en el bar con Imelda. Llamando al teléfono de Christy de nuevo, esperando que contestara. Alguien descolgando. Esa voz diciendo número equivocado, colgando. Imelda frente a mí. Sugiriendo que revisáramos el escritorio de Christy mañana. Tal vez encontraríamos algunas pistas. Me engañó a la perfección. Cartwright me dice que Imelda pasó la siguiente hora tapiando el muro. Había preparado todo con antelación, cemento, ladrillos, herramientas. Trabajó rápido. Tomás se topó con ella justo cuando estaba terminando. Ella lo atacó. Le rasguñó los brazos. Lo amenazó con culparlo del asesinato de Christy si no ayudaba con el encubrimiento. Tomás estaba aterrorizado. Ex militar, pero le tenía miedo. Creyó que ella lo destruiría. Así que ayudó. Reportó la falla de la cámara. Hizo que se borrara el metraje de seguridad. Mantuvo la boca cerrada. Imelda se fue a casa esa noche. Se duchó. Se cambió de ropa. Durmió bien. Vino a trabajar a la mañana siguiente. Expresó preocupación cuando Christy no se presentó. Se ofreció como voluntaria para ayudarme a investigar cuando empecé a hacer preguntas. Usó mi determinación. Mi dolor. Mi necesidad de respuestas. Me guió hacia la malversación de Beto. Señaló el amorío de Jericó. Resaltó el comportamiento sospechoso de Tomás. Me dio exactamente lo que ella quería que encontrara. Me mantuvo ocupado construyendo casos contra todos, excepto contra ella. Se mantuvo invisible. Segura, en control, hasta que el FBI encontró el cuerpo de Christy. Encontró el teléfono aún grabando, encontró la memoria USB en su bolsillo, escuchó la voz de Imelda. La vio en el metraje de seguridad, la atrapó tratando de huir del país. Cartwright abre la puerta de la sala de interrogatorios. Me dice que lo acompañe, caminamos por un pasillo, paredes blancas. Luces fluorescentes. Se detiene en otra puerta, la abre. Tomás está sentado adentro en una mesa de metal. Tiene la cabeza gacha. Le tiemblan las manos. Cuando me ve, comienza a llorar, me dice que lo siente, dice que tuvo miedo. Pensó que Imelda también lo mataría a él. Cartwright se sienta frente a Tomás, le pide que explique lo que pasó. Tomás describe haber entrado al sótano esa noche, ver a Imelda tapiando el muro, preguntarle qué estaba haciendo. Ella se volteó hacia él, lo atacó. Le rasguñó los brazos. Le dijo que Christy estaba muerta detrás del muro. Dijo que si le contaba a alguien, ella plantaría evidencia para que pareciera el asesino, ex fuerzas especiales. Experto en seguridad. Pero le creyó. Vio lo tranquila que estaba. Lo preparada, se dio cuenta de que había planeado todo, se asustó. Aceptó ayudar. Reportó la falla de la cámara. Se aseguró de que se borrara el metraje. Se quedó callado cuando empecé a investigar. Me vio buscar. Quería decirme la verdad. Estaba demasiado asustado. Cartwright pregunta por los rasguños. Tomás dice que le dijo a todos que su gato se los había hecho. No tenía gato. La gente nueva se daría cuenta eventualmente. Esperaba que no hicieran demasiadas preguntas. Le pregunté a Tomás por qué no acudió a mí. Me dijo la verdad. Me mira con los ojos rojos. Dice que pensó en hacerlo todos los días. Casi me lo cuenta una docena de veces. Pero Imelda siempre estaba vigilando. Siempre cerca. Le recordaba lo que pasaría si hablaba. Le mostraba evidencia falsa que había preparado. Le dejaba claro que hablaba en serio. Así que se quedó callado. Se odiaba a sí mismo. No podía dormir. No podía comer. Vivía aterrorizado. Cartwright me lleva a otra habitación. Jericó está sentado allí. Traje arrugado. Rostro pálido. Se ve más viejo que la semana pasada. Derrotado. Cartwright le pregunta por Christy. Jericó admite que estaban teniendo un amorío. 6 meses. Su esposa se enteró. Contrató a un investigador privado. Consiguió fotos. Amenazó con el divorcio. 30 millones de pesos más el control de la empresa. Jericó estaba desesperado por mantenerlo en secreto. Cuando Christy desapareció, sospechó que su esposa había hecho algo. Tal vez contrató a alguien. Estaba demasiado asustado para buscar respuestas. Pensó que si se quedaba callado, su esposa tal vez no seguiría adelante con el divorcio. Así que ignoró las señales. Dejó que Beto fuera ascendido a Singapur. Le dio un aumento a Tomás. Autorizó la demolición del sótano. Hizo todo para que el problema desapareciera.
Le pregunto si sabía de Imelda. Niega con la cabeza. Dice que nunca sospechó de ella. Pensó que era solo una colega servicial, alguien tratando de apoyarme durante un momento difícil. Nunca imaginó que era la asesina. Cartwright me muestra la declaración de Beto. Beto confiesa que estaba aterrorizado cuando Christie desapareció. Pensó que Jericho la había mandado matar para proteger su matrimonio. Por eso trató de huir a Singapur. No huía de su malversación. Huía de lo que pensaba que era una conspiración de asesinato. Había estado destruyendo documentos sobre sus propios crímenes, tratando de cubrir sus huellas antes de que Jericho decidiera eliminarlo también a él. Nunca sospechó de Imelda. Nunca supo que estaba robando dinero. Nunca imaginó que había matado a Christie. Solo pensó que él era el siguiente en la lista de Jericho. 3 semanas después estoy sentado en una sala de gran jurado, 23 personas mirándome fijamente. El fiscal me hace preguntas. Describo todo lo que encontré. Cada pieza de evidencia. Cada conversación con Imelda. Cómo guió mi investigación, cómo usó mi determinación, con qué minuciosidad me engañó. Describirlo en voz alta me revuelve el estómago. Me hace sentir estúpido. El fiscal es amable pero persistente. Me guía a través de cada detalle. Cada momento en que confié en Imelda. Cada vez que me desahogué con ella. Cada pista que me dio y que apuntaba lejos de ella. El gran jurado escucha. Algunos toman notas. Otros solo miran fijamente. No puedo saber lo que están pensando, si me culpan. Si creen que debí haberlo sabido, si entienden cuán completamente me manipuló, después de 4 horas de testimonio. Me dejan ir. Salgo sintiéndome vacío, humillado, usado. Al día siguiente, Gregorio Woodward me llama. El abogado principal de la empresa. Traje caro. Ojos fríos. Se sienta frente a mí en una sala de conferencias. Me pregunta qué sabía y cuándo lo supe. Explico todo de nuevo. Encontrar la carpeta de evidencia. Descubrir la malversación de Beto. Enterarme del amorío de Jericho. Notar los rasguños de Tomás. Ir al sótano. Encontrar el anillo de Christie. Llamar al FBI. Woodward toma notas. Hace preguntas de seguimiento. Quiere saber por qué no denuncié a través de los canales adecuados de inmediato. ¿Por qué investigué por mi cuenta? ¿Por qué involucré a Imelda? Le digo que pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que estaba ayudando. No sabía en quién confiar. Asiente. Escribe más notas. Me dice que la empresa está llevando a cabo una investigación interna. Determinando la responsabilidad. Averiguando qué salió mal. Cómo Imelda operó durante 5 años sin ser detectada. Cómo el asesinato de Christie ocurrió en propiedad de la empresa. Cómo múltiples ejecutivos cometieron crímenes. Me pregunta si violé alguna política de la empresa. Admito que probablemente lo hice. Accedí a archivos que no debí. Investigué sin autorización. Entré a áreas que estaban restringidas. Lo escribe todo. Me agradece mi honestidad. Dice que se pondrán en contacto. 2 días después, Isla Robertson de Recursos Humanos me llama. Me pide que vaya a su oficina. Es comprensiva cuando llego. Me ofrece café. Se sienta frente a mí. Me dice que seré puesto en licencia administrativa pagada. La empresa necesita resolver la situación, determinar qué políticas fueron violadas, averiguar su responsabilidad, decidir cómo manejar las consecuencias. Es clara en que rompí múltiples reglas. Investigué por mi cuenta, en lugar de seguir los canales adecuados. Accedí a archivos restringidos. Entré a áreas no autorizadas. Involucré a colegas en actividades que los pusieron en riesgo. Pero reconoce que estaba tratando de ayudar, tratando de averiguar qué le pasó a Christie, actuando con buenas intenciones, incluso si mis métodos fueron incorrectos. La licencia es pagada, indefinida. Me avisará cuando hayan tomado decisiones. Debo estar disponible. No hablar con los medios. Dejar que el proceso legal siga su curso. Salgo de su oficina sintiéndome entumecido. No despedido, pero tampoco absuelto. Suspendido en la incertidumbre. Esperando que otras personas decidan mi destino. David me llama 3 días después del arresto de Imelda. Su voz suena hueca por teléfono. Me pregunta si puedo reunirme con él en una cafetería cerca de su apartamento. Conduzco hasta allí esa tarde y lo encuentro sentado en una mesa de la esquina, con aspecto de no haber dormido en días. Se pone de pie cuando me ve. Luego vuelve a sentarse pesadamente. Me dice que el FBI fue a su casa y le explicó todo. Cómo Imelda fue quien mató a Christie. Cómo había estado manipulando mi investigación todo el tiempo. Cómo yo le había estado dando información mientras ella cubría sus huellas. Me agradece por no rendirme en averiguar qué pasó. Le digo que lo siento. Siento haber confiado en Imelda. Siento no haber visto sus mentiras antes. Sacude la cabeza y dice que hice más que nadie. Dice que Christie estaría agradecida de que siguiera buscando incluso cuando todos me dijeron que me detuviera. Nos quedamos sentados un rato sin hablar. Finalmente me dice que se va a mudar a su pueblo natal. Ya no puede quedarse en esta ciudad. Demasiados recuerdos. Demasiado dolor. Nos damos la mano antes de que se vaya. Lo veo caminar hacia su coche y me pregunto si alguno de los dos volverá a sentirse normal alguna vez. A la mañana siguiente me despierto con mi teléfono vibrando constantemente. Mensajes de texto de amigos. Llamadas perdidas de números que no reconozco. Reviso las noticias y veo mi cara mirándome. La historia se difundió durante la noche. Asesinato corporativo. Esquemas de malversación. Investigación del FBI. Mi nombre está en todas partes. El artículo me llama tanto héroe que descubrió la verdad como tonto que fue manipulado por la asesina. Apago mi teléfono. Pero el daño está hecho. Al mediodía hay reporteros acampados afuera de mi edificio de apartamentos. Cámaras apuntando a mi puerta principal. Camionetas con antenas parabólicas estacionadas a lo largo de la calle. Miro por mis persianas y los veo esperando. Uno intenta timbrar mi apartamento, luego otro.
Dejo de contestar. La administradora del edificio llama y me pide que los haga irse. Le digo que no puedo controlar lo que hacen los reporteros. No está contenta. ¿Pero qué puedo hacer? Pido comida a domicilio, y les pido que la dejen en el vestíbulo. Solo salgo para reuniones con el FBI y citas legales. Incluso entonces uso gorra de béisbol y lentes de sol. Tomo las escaleras traseras. Trato de evitar las cámaras. No siempre funciona. Mi foto aparece en las noticias de la noche. Gente con la que no he hablado en años se comunica. Algunos me apoyan, otros solo tienen curiosidad. Quieren la historia interna. Dejo de responder a la mayoría de los mensajes. No puedo lidiar con explicarlo todo una y otra vez. La atención me hace sentir expuesto, como si todos estuvieran juzgando si debía haber sabido que Imelda estaba mintiendo. Si soy inteligente o estúpido, si ayudé o empeoré las cosas. El agente Cartwright me llama 2 semanas después. Dice que me asignará a alguien para ayudarme a prepararme para el juicio. El detective Dominic Romero llega a la oficina del FBI al día siguiente. Tendrá unos 40 años. Comportamiento tranquilo. Toma notas de todo. Se sienta frente a mí con una carpeta gruesa de documentos. Me explica que los fiscales necesitan que mi testimonio sea impecable. La defensa intentará desacreditar todo lo que diga. Necesitamos construir una línea de tiempo completa de cada interacción con Imelda. Cada conversación. Cada pieza de información que me dio. Cada sugerencia que hizo. Empezamos por el principio, cuando Christie desapareció por primera vez, cuando encontré la carpeta de evidencia en su escritorio. Romero pregunta quién me dijo que revisara allí. Tengo que pensar. Fue Imelda. Ella había mencionado que Christie guardaba archivos importantes en su escritorio. No lo había cuestionado en ese momento. Romero lo anota. Pregunta qué más sugirió. Le cuento que señaló el comportamiento extraño de Beto. Los rasguños de Tomás. El amorío de Jericó. Todas las pistas que apuntaban lejos de ella. Romero asiente y sigue escribiendo. Pasamos horas revisando todo. Es paciente. Nunca me apresura. Hace preguntas de seguimiento. Quiere detalles específicos sobre fechas y horas. ¿Qué dijo exactamente Imelda? ¿Cómo formuló las cosas? ¿Qué información le di yo a cambio? Durante nuestra tercera reunión, Romero me muestra algo que me revuelve el estómago. Informes forenses de computadora de los servidores de la empresa. Archivos que pensé que había guardado como evidencia habían sido eliminados. No solo eliminados, sino borrados profesionalmente. Imposible de recuperar. Romero explica que Imelda tenía acceso a los sistemas de TI a través de su posición. Había estado destruyendo sistemáticamente evidencia incluso mientras fingía ayudarme a investigar. Testigos que yo había planeado entrevistar habían sido contactados por alguien que les advirtió que se mantuvieran callados. Metraje de seguridad que yo quería revisar había sido corrompido. Archivos de respaldo misteriosamente dañados. Romero me guía a través de cada instancia, me muestra marcas de tiempo, demuestra que Imelda hizo todo durante las semanas que le estaba confiando en ella. Cada pista que le di, la eliminó. Cada testigo que mencioné, lo asustó. Cada pieza de evidencia que encontré, la destruyó. Yo la había estado ayudando a encubrir su crimen mientras pensaba que lo estaba resolviendo. La realización me hace sentir náuseas. Romero ve mi reacción y me dice que no es mi culpa. Dice que Imelda era una manipuladora profesional, había estado robando de la empresa durante 5 años sin ser detectada, sabía exactamente cómo jugar con la gente. Pero su tranquilidad no ayuda mucho. La memoria USB que David le dio al FBI se convierte en la clave de todo. Romero me muestra lo que hay en ella. Christie había descargado la evidencia de malversación de Beto como yo la había encontrado. Pero hay más. Evidencia preliminar de otro esquema, contratos de consultoría falsos, informes de gastos inflados, pagos a empresas fantasma. Todo apuntando a Imelda. Christie la había estado investigando antes de siquiera descubrir los crímenes de Beto. Las fechas en los archivos muestran que Christie había estado reuniendo evidencia sobre Imelda durante 3 semanas antes de desaparecer. Lo había descubierto, sabía que Imelda estaba robando, estaba construyendo un caso. Romero explica que Imelda debió haberse dado cuenta de que Christie la estaba investigando. Por eso la mató. No para proteger a Beto o Jericó, para protegerse a sí misma. Christie murió porque había descubierto el esquema de Imelda. E Imelda no podía permitir que lo expusiera. La memoria USB tiene correos electrónicos, registros bancarios, historiales de transacciones. Todo lo que Christie había compilado antes de que Imelda la detuviera, todo está allí. Prueba de los crímenes de Imelda que se remontan a 5 años. 2 millones de pesos robados a través de un fraude cuidadoso y sistemático. Christie casi había completado su investigación. Solo necesitaba unas pocas piezas más. Pero Imelda la mató primero. La fiscal Camilla Lowry se hace cargo del caso un mes después del arresto de Imelda. Tiene unos 50 años. Ojos perspicaces. Actitud de no tonterías. Me llama a su oficina en el centro. Su escritorio está cubierto con carpetas de archivos y documentos legales. Me dice que me siente y comienza a hacer preguntas de inmediato. Quiere saber sobre mi relación con Christie. ¿Por qué comencé a investigar? ¿Qué me hizo sospechar? Explico todo de nuevo. Ella escucha sin interrumpir. Toma notas. Cuando termino se recuesta y me mira fijamente. Me dice que la defensa me va a destrozar. Dirán que estaba obsesionado con Christie, que veía conspiraciones por todas partes, que soy un testigo poco confiable que contaminó evidencia y sacó conclusiones precipitadas. Argumentarán que no tenía entrenamiento ni autoridad para investigar, que todo lo que encontré es cuestionable porque no seguí los procedimientos adecuados. Me pregunta si puedo manejar eso, si puedo sentarme en el estrado mientras un abogado me llama incompetente y delirante. Le digo que puedo. Ella asiente pero no parece convencida. Dice que tendremos que prepararnos a fondo.
Repasar mi testimonio hasta que sea perfecto. Asegurarnos de no darle aperturas a la defensa. Es dura, pero aprecio su honestidad. Es mejor saber lo que viene que ser sorprendido en la corte. La audiencia preliminar ocurre 6 semanas después del arresto de Imelda. El abogado de Imelda se pone de pie y argumenta que actuó en defensa propia. Afirma que Christy la atacó primero. Dice que Imelda entró en pánico y se defendió. Que fue un accidente trágico, no un asesinato. La sala del tribunal queda en silencio. No puedo creer lo que estoy escuchando. La fiscal Lowry objeta de inmediato. Señala que la grabación muestra claramente a Christy, rogando por su vida, suplicando a Imelda que se detenga, preguntando por qué estaba haciendo esto. Ninguna indicación de ataque. El médico forense sube al estrado. Explica que Christy murió por estrangulamiento, que tomó varios minutos de presión sostenida, que no había heridas defensivas que sugirieran que Christy se defendió, que toda la evidencia apunta a que Christy fue la víctima, no la atacante. El juez niega la moción de defensa propia, dictamina que el caso procederá a juicio. Imelda no muestra reacción, solo se sienta allí luciendo tranquila, como si todo esto le estuviera pasando a otra persona. Beto se declara culpable de malversación 2 meses después. Acepta testificar contra Imelda a cambio de una sentencia reducida. La fiscal lo trae para una sesión informativa y yo puedo escuchar lo que dice. Beto admite que Imelda se le acercó el día después del asesinato de Christy. Le dijo que sabía sobre su malversación. Dijo que Christy lo había descubierto y que iba a denunciarlo. Se ofreció a ayudarlo a encubrirlo si él la ayudaba con algo. Él estaba aterrorizado. Pensó que su vida había terminado. Aceptó lo que ella quisiera. Imelda le dijo que actuara sospechosamente, que destruyera documentos, que se hiciera ver culpable. Dijo que se aseguraría de que los investigadores se centraran en él en lugar de mirar a otro lado. También le pidió que ayudara a mover algo pesado en el sótano. Él no sabía que era el cuerpo de Christy en ese momento. Solo la ayudó a tapiar una sección de muro. Se dio cuenta más tarde de lo que había hecho. Para entonces estaba demasiado involucrado, demasiado asustado para presentarse. Pensó que Imelda también lo mataría si hablaba. Jericó llega a un acuerdo la semana siguiente. Su abogado negocia inmunidad a cambio de testimonio. Jericó admite que Imelda lo había manipulado desde el principio. Ella le había dicho que Christy se había fugado con dinero de la empresa, que había descubierto su amorío y planeaba chantajearlo, que su matrimonio y carrera estaban en peligro. Él había estado tan concentrado en protegerse a sí mismo que nunca cuestionó su historia, nunca pidió pruebas, simplemente creyó lo que ella le dijo porque encajaba con sus miedos. Imelda lo engañó a la perfección. Usó su culpa por el amorío, su preocupación por el divorcio, su deseo de proteger su posición. Lo hizo ver a Christy como una amenaza en lugar de una víctima. Lo hizo cómplice en encubrir su asesinato sin que él siquiera se diera cuenta. El testimonio de Tomás es el peor. Se quiebra en el estrado describiendo lo que Imelda le hizo, cómo estaba haciendo sus rondas esa noche. Y la vio tapiando un muro del sótano. Preguntó qué estaba haciendo. Ella lo atacó. Le rasguñó los brazos. Lo amenazó con culparlo del asesinato de Christy si no ayudaba con el encubrimiento. Le dijo que tenía evidencia que lo pondría en prisión de por vida. Él era fuerzas especiales, entrenado para manejar el combate. Pero Imelda lo había asustado más que cualquier enemigo jamás. Era fría, calculadora, completamente sin miedo ni dudar. Él la ayudó a corromper el metraje de seguridad, hizo que las cámaras fallaran durante 6 horas, lo reportó como un problema técnico, vivió aterrorizado durante semanas de que ella también lo matara. El jurado escucha su testimonio en silencio, varios parecen conmovidos. Tomás describe cómo Imelda lo controló a través del miedo, cómo amenazó a su familia, su carrera, todo lo que le importaba, cómo se sintió atrapado sin salida hasta que la redada del FBI finalmente lo liberó. Pasé semanas trabajando con Lowry, repasando cada detalle de mi investigación. Y cómo Imelda me había guiado. Ella me ayudó a ver que, aunque cometí errores, finalmente descubrí la verdad, incluso si no me di cuenta de quién era el verdadero asesino hasta el final. Nos reunimos 3 veces por semana en su oficina, esparciendo carpetas y documentos sobre su mesa de conferencias. Ella me guió a través de cada conversación que tuve con Imelda, señalando cómo me había desviado de ciertas pistas. Mientras me empujaba hacia otras, Lowry me mostró patrones que no había visto antes. Momentos en que Imelda había sido demasiado servicial o demasiado rápida con las sugerencias. La fiscal me dijo que mi determinación de encontrar a Christy había sido correcta, incluso cuando mis métodos fueron incorrectos. Dijo que sin mi negativa a soltarlo, Imelda podría haberse salido con la suya con el asesinato. Eso ayudó un poco con la culpa, pero no lo suficiente. 4 meses después de que encontraron el cuerpo de Christy, comenzó el juicio. Entrar en esa sala del tribunal y ver a Imelda sentada en la mesa de la defensa, luciendo tranquila y profesional, me revolvió el estómago con una mezcla de ira y culpa remanente. Llevaba un traje azul oscuro y el cabello recogido. Se veía exactamente como la colega en la que confié, no como alguien que había matado a Christy y me había manipulado durante semanas. Nuestras miradas se encontraron una vez a través de la sala del tribunal y ella me dio un pequeño asentimiento, como si nos acabáramos de encontrar en la oficina. Ese gesto casual me hizo sentir enfermo. Mi testimonio tomó 2 días completos. Tuve que describir encontrar la carpeta de evidencia, cada conversación con Imelda, cómo había parecido tan servicial y preocupada, y el momento en que reconocí su voz en la grabación de Christy. La fiscal me pidió que repasara toda mi investigación paso a paso. Expliqué revisar el escritorio de Christy, encontrar la evidencia de malversación de Beto, hablar con David, reunirme con Eddie, ir al sótano. Por cada parte, Lowry me preguntó qué había dicho o hecho Imelda, cómo había reaccionado, qué sugerencias había hecho. El patrón se volvió claro para el jurado.
Cada vez que me acercaba a algo que pudiera apuntar a Imelda, ella me redirigía hacia Beto, Jericó o Tomás. Cuando mencioné revisar el metraje de seguridad, ella sugirió comenzar con el piso de Beto en lugar del sótano. Cuando quise hablar con más conserjes, ella dijo que Eddie probablemente estaba confundido y no era confiable. Cuando encontré el anillo de Christie en el sótano, Imelda fue quien sugirió que el cemento fresco podría ser de mantenimiento regular, nada sospechoso. El abogado de Imelda intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que yo tenía sentimientos románticos por Christie, y estaba inventando evidencia para vengarme de cualquiera que pudiera culpar. Preguntó si estaba celoso de David, si había querido a Christie para mí, si toda mi investigación fue impulsada por un amor no correspondido en lugar de hechos. Laurie objetó repetidamente. Y el juez detuvo esa línea de preguntas, diciendo que la evidencia hablaba por sí misma, independientemente de mis sentimientos personales. La grabación de los momentos finales de Christie se reprodujo para el jurado, y varias personas comenzaron a llorar. Escuchar la voz de Christie rogando a Imelda que se detuviera, preguntando por qué estaba haciendo esto, hizo que toda la sala del tribunal quedara en silencio. Se podía escuchar el miedo de Christie, su confusión, sus desesperados intentos de razonar con Imelda. La grabación capturó a Christie diciendo que eran amigas, que nunca le había contado a nadie sobre el esquema de Imelda, que solo quería ayudarla a arreglarlo antes de que alguien se enterara. La voz de Imelda en la grabación era fría y plana, diciéndole a Christie que no se podía confiar en ella, que ya había reunido demasiada evidencia, que eventualmente se lo contaría a alguien. Luego se escuchó la lucha, los jadeos de Christie. Sus súplicas se debilitaban, varios jurados se secaron los ojos. Una mujer en la fila de atrás tenía la mano sobre la boca. Incluso el juez parecía conmovido. La defensa de Imelda intentó argumentar que la grabación no era confiable, que Christie estaba confundida por las drogas, y que Imelda en realidad estaba tratando de ayudarla. Afirmaron que los sonidos de lucha eran Christie luchando contra la ayuda, no luchando por su vida. Sugirieron que Imelda había encontrado a Christie ya drogada y muriendo, había intentado salvarla, y la grabación capturó ese intento de rescate fallido. La evidencia médica de estrangulamiento y el metraje de seguridad de Imelda tapiando el muro destruyeron ese argumento por completo. El médico forense testificó que las lesiones de Christie eran consistentes con estrangulamiento manual, que tomó varios minutos de presión sostenida. El patrón de moretones en su cuello coincidía con manos, no una lesión accidental. El metraje mostraba a Imelda mezclando cemento, cargando ladrillos, sellando cuidadosamente la sección de muro donde más tarde encontrarían el cuerpo de Christie. Nadie que intente salvar a alguien hace eso. David testificó sobre el miedo de Christie en sus días finales, cómo le había dado la memoria USB para protegerla, y cómo alguien había irrumpido para robarla. Su dolor fue crudo y real, y varios jurados estaban claramente conmovidos por su testimonio. Describió a Christie llegando a casa asustada 3 noches antes de desaparecer, diciendo que alguien en el trabajo la había amenazado. No le diría quién, solo dijo que había encontrado algo malo y necesitaba reportarlo. La voz de David se quebró cuando habló de la última vez que la vio, cómo ella lo besó para despedirse esa mañana y le dijo que lo amaba. Él asumió que cenarían juntos esa noche. En cambio, pasó semanas sin saber si estaba viva o muerta. Luego se enteró de que había sido asesinada por alguien a quien consideraba una amiga. Eddie testificó sobre haber visto a Christie siendo forzada hacia el elevador de carga, escuchándola rogar a alguien. El fiscal le mostró la foto de Imelda, y él la identificó positivamente como la persona que vio con Christie esa noche. Eddie describió cómo Christie parecía inestable sobre sus pies, como si estuviera borracha o enferma, y cómo la otra persona la estaba sosteniendo. Pero también la guiaba firmemente hacia el elevador. Había escuchado a Christie decir algo sobre no querer bajar, que necesitaba ir a casa. Eddie había asumido que era un compañero de trabajo ayudando a una colega enferma, nada sospechoso. Había vuelto a su limpieza y no pensó más en ello hasta que el FBI comenzó a hacer preguntas. La evidencia forense fue abrumadora. El ADN de Christie estaba debajo de las uñas de Imelda de donde Christie se había defendido. Las huellas dactilares de Imelda estaban en los ladrillos utilizados para tapiar el cuerpo de Christie. Evidencia de rastros colocó a Imelda en la escena del crimen. Habían encontrado fibras de la chaqueta de Imelda en la ropa de Christie, tierra del sótano en los zapatos de Imelda, y polvo de ladrillo en el coche de Imelda. El especialista forense guió al jurado a través de cada pieza de evidencia, explicando cómo probaba que Imelda había matado a Christie, y luego había escondido su cuerpo. Los registros financieros de Imelda mostraron un complicado lavado de dinero y cuentas en el extranjero por un total de más de 2 millones de pesos. La fiscalía argumentó que esto probaba que estaba dispuesta a matar para proteger su negocio criminal. Mostraron cómo Imelda había estado robando de la empresa durante 5 años, a través de contratos de consultoría falsos, informes de gastos inflados y comisiones desviadas. Había construido un sistema completo para ocultar el dinero, moviéndolo a través de múltiples cuentas antes de enviarlo al extranjero. Christie lo había descubierto por accidente mientras investigaba la malversación de Beto. La fiscalía dijo que Imelda vio a Christie como una amenaza para todo lo que había construido, así que eliminó esa amenaza permanentemente. El abogado defensor se puso de pie y anunció que quería llamar a testigos de carácter para Imelda. Dijo que había personas que conocían a Imelda como una persona amable y honesta, que nunca cometería un asesinato. Pero cuando comenzó a llamar nombres, la mayoría de las personas en su lista se negaron a presentarse. El juez seguía preguntando dónde estaban los testigos.
y el abogado seguía poniendo excusas sobre conflictos de programación y emergencias personales. Finalmente, 3 personas aceptaron testificar. Pero se notaba que no querían estar allí. La primera testigo era una mujer del gimnasio de Imelda que dijo que Imelda siempre era educada y amigable. Bajo contrainterrogatorio, el fiscal preguntó qué tan bien conocía realmente a Imelda. Y la mujer admitió que solo habían hablado unas pocas veces y que no sabía nada sobre la vida laboral de Imelda. El segundo testigo era un tipo que vivía en el edificio de apartamentos de Imelda y básicamente dijo lo mismo, que parecía agradable en el pasillo. El fiscal preguntó si alguna vez había estado dentro de su apartamento o pasado tiempo real con ella, y dijo que no. La tercera testigo era alguien con quien Imelda solía trabajar en una empresa diferente hace 5 años, e incluso ella parecía incómoda. Dijo que Imelda había sido una buena empleada en ese entonces, pero cuando el fiscal preguntó si se habían mantenido en contacto, admitió que Imelda había cortado el contacto hace años, y se sorprendió de recibir la llamada para testificar. Ninguno de ellos pudo decir nada significativo sobre quién era realmente Imelda, o si era capaz de un asesinato. El jurado parecía aburrido durante la mayor parte del testimonio, y pude ver a algunos de ellos intercambiando miradas como si no pudieran creer que esto era lo mejor que la defensa podía hacer. El agente Cartwright subió al estrado a continuación, y el fiscal le pidió que repasara toda la investigación. Explicó cómo encontraron a Imelda en el aeropuerto con un pasaporte falso y más de 2 millones de pesos listos para transferir a cuentas en el extranjero. Mostró al jurado copias de los documentos falsos, explicó el rastro del dinero y describió cómo Imelda se había mantenido tranquila y profesional incluso cuando la arrestaron. Luego habló sobre cómo Imelda había manipulado mi investigación desde el principio, sacó sus notas y repasó paso a paso. Cuando encontré evidencia de la malversación de Beto, Imelda fue quien sugirió que me centrara en ese ángulo. Cuando descubrí el amorío de Jericó, Imelda señaló cómo eso le daba un motivo para querer que Christie desapareciera. Cuando noté los rasguños de Tomás, Imelda fue quien mencionó sus antecedentes militares y sugirió que podría ser peligroso. El agente Cartwright explicó que Imelda me había usado como un arma, apuntándome a todos los demás mientras se aseguraba de que nunca la mirara a ella. Me dio justo la suficiente información real para mantenerme investigando, pero siempre me desviaba de cualquier cosa que pudiera exponer sus propios crímenes. El fiscal preguntó cómo Imelda había sabido lo que yo estaba encontrando, y el agente Cartwright dijo que era simple. Yo le había contado todo, cada pieza de evidencia, cada teoría, cada persona con la que planeaba hablar a continuación. Imelda tuvo acceso completo a mi investigación porque confié en ella y me desahogué con ella sobre todo. Dijo que en realidad fue brillante de una manera enferma, porque la mejor manera de controlar una investigación es ser parte de ella. El jurado estaba prestando mucha atención ahora, y varios de ellos seguían mirando a Imelda con disgusto en sus rostros. La fiscal Lowry se puso de pie para su argumento final, y pude notar que estaba a punto de destrozar a Imelda. Caminó lentamente hacia el palco del jurado e hizo contacto visual con cada jurado antes de comenzar a hablar. Dijo que este caso se trataba de una asesina calculadora, que veía a otras personas como obstáculos que debían ser eliminados. Christie había descubierto el esquema de malversación de Imelda, así que Imelda la eliminó. Luego Imelda manipuló toda una investigación para asegurarse de permanecer invisible mientras todos los demás asumían la culpa. Lowry los guió a través de la evidencia pieza por pieza, la grabación de Christie rogando por su vida mientras Imelda la estrangulaba, el metraje de seguridad que mostraba a Imelda forzando a Christie hacia el sótano, la evidencia forense que probaba que Imelda había matado a Christie y tapiado su cuerpo, los registros financieros que mostraban que Imelda había estado robando durante 5 años, el pasaporte falso y las cuentas en el extranjero que probaban que Imelda había planeado huir del país. La voz de Lowry se hizo más fuerte mientras hablaba de cómo Imelda había mostrado 0 remordimiento, 0 humanidad, 0 conciencia. Dijo que Imelda había mirado a Christie, una mujer que le había dado una oportunidad de enmendar las cosas, y decidió que el asesinato era más fácil que enfrentar las consecuencias. Luego Imelda pasó semanas observándome buscar a Christie, sabiendo exactamente dónde estaba el cuerpo, dándome pistas falsas y manipulando cada uno de mis movimientos. Lowry dijo que Imelda era una depredadora que había estado operando a simple vista durante años, robando dinero y luego matando a cualquiera que amenazara con exponerla. Le dijo al jurado que Imelda había estado sentada en esa sala del tribunal durante semanas sin mostrar ninguna emoción, ningún arrepentimiento, ninguna señal de que entendiera que había tomado una vida humana. Lowry señaló a Imelda y dijo que esta era alguien que veía el asesinato como una decisión de negocios, y eso la convertía en una de las personas más peligrosas que jamás se sentarían en su sala del tribunal. El abogado defensor se levantó para su argumento final e intentó crear dudas sobre la investigación. Dijo que yo era solo un aficionado que había estado obsesionado con Christie y había contaminado la evidencia al investigar por mi cuenta en lugar de ir a la policía de inmediato. Sugirió que el FBI había sido descuidado, que la grabación podría no ser confiable, que el metraje de seguridad era granulado y poco claro. Dijo que tal vez Imelda había estado tratando de ayudar a Christie esa noche, y las cosas habían salido mal accidentalmente. Argumentó que los crímenes financieros y el asesinato eran problemas separados, y solo porque Imelda había robado dinero, no probaba que fuera una asesina, pero se notaba que el jurado no lo estaba comprando. Después de semanas de testimonio, después de escuchar la voz de Christie en esa grabación, después de ver toda la evidencia, los argumentos de la defensa sonaron débiles y desesperados. La abogada seguía diciendo que había duda razonable, pero no podía señalar ninguna evidencia real que respaldara una versión diferente de los hechos. No pudo explicar la grabación, la evidencia forense, el pasaporte falso, o la propia admisión de Imelda de que había matado a Christie.
Cuando se sentó, la sala del tribunal estaba en silencio, y pude ver a varios jurados negando con la cabeza ligeramente. El jurado salió a deliberar, y me senté en el pasillo con David, ambos demasiado nerviosos para hablar mucho. El agente Cartwright se acercó y nos dijo que podría tomar días, que deberíamos ir a casa y esperar la llamada. Pero 6 horas después, nos informaron que el jurado había llegado a un veredicto. Todos corrieron de vuelta a la sala del tribunal, y me sentí enfermo mientras esperábamos que el jurado entrara. El juez preguntó si habían llegado a un veredicto, y el portavoz dijo que sí. El secretario leyó los cargos uno por uno. Asesinato en primer grado, culpable. Malversación, culpable. Obstrucción de la justicia, culpable. Conspiración, culpable. Culpable de cada uno de los cargos. Miré a Imelda, y ella no reaccionó en absoluto. Su rostro estaba completamente en blanco, como si estuviera pensando en otra cosa por completo. No lloró, no se quedó sin aliento, no mostró ninguna emoción. Simplemente miró hacia adelante, como si el veredicto no tuviera nada que ver con ella. David me agarró la mano, y me di cuenta de que estaba temblando. El juez agradeció al jurado y fijó una fecha de sentencia para 3 semanas después. Luego, los alguaciles se llevaron a Imelda esposada. La vi salir de la sala del tribunal con esa misma expresión en blanco, y me di cuenta de que realmente no sentía nada por lo que había hecho. 3 semanas después, estábamos de vuelta en la corte para la sentencia. El juez preguntó si alguien quería dar declaraciones de impacto a la víctima, y David se puso de pie primero. Caminó hacia el frente de la sala sosteniendo un papel que temblaba en sus manos. Comenzó a hablar sobre los sueños de Christy para su futuro, cómo había querido convertirse en socia y formar una familia, y viajar a todos los lugares de los que habían hablado. Su voz se quebró cuando describió lo emocionada que estaba por su boda, cómo ya había elegido su vestido y reservado el lugar. Dijo que Christy había sido amable con todos, siempre dispuesta a ayudar a un colega o asesorar a alguien nuevo, y había trabajado increíblemente duro para construir su carrera. Luego David habló sobre cómo Imelda había robado todo eso por dinero. Dijo que Christy le había dado a Imelda la oportunidad de enmendar las cosas, la había confrontado en privado y le había ofrecido una salida, pero Imelda había elegido matarla en su lugar. La voz de David se cortó, y tuvo que detenerse varias veces para recobrarse, pero terminó toda la declaración. Miró directamente a Imelda y dijo que Christy había confiado en ella, la había considerado una amiga, e Imelda la había asesinado por ello. Cuando David se sentó, no había un ojo seco en la sala del tribunal, excepto el de Imelda. El juez preguntó si alguien más quería hablar, y me puse de pie, sintiendo mis piernas débiles. Caminé hacia el frente y comencé a hablar sobre cómo la manipulación de Imelda había destruido mi capacidad de confiar en cualquiera. Expliqué que me había desahogado con ella por completo, le había contado cada miedo y cada descubrimiento, y ella había usado todo eso en mi contra. Dije que había estado tan concentrado en encontrar a Christy que nunca me detuve a cuestionar por qué Imelda me estaba ayudando, por qué siempre estaba allí con sugerencias y apoyo. Le dije al juez que, si bien estaba agradecido de haber ayudado a descubrir la verdad eventualmente, siempre llevaría la culpa de no haber visto las mentiras de Imelda antes. Si hubiera sido más inteligente, menos confiado, tal vez podría haberlo descubierto antes de que el FBI tuviera que explicármelo. Dije que Imelda había convertido mi dolor y determinación en armas que podía usar para protegerse, y esa traición era algo que estaría procesando por el resto de mi vida. Miré a Imelda y dije, nunca entendería cómo alguien podía ser tan frío, tan calculador, tan completamente vacío de sentimiento humano normal. Luego me volví a sentar, sintiéndome agotado y hueco. El juez miró a Imelda y le preguntó si quería decir algo antes de la sentencia. Imelda se puso de pie, pero no habló. Simplemente negó con la cabeza una vez y se volvió a sentar. La expresión del juez se endureció, y comenzó a hablar sobre cómo había estado en el estrado durante 20 años y rara vez había encontrado a alguien tan calculador y sin remordimientos como Imelda. Dijo que la evidencia mostraba que Imelda había cometido asesinato premeditado para encubrir sus propios crímenes, luego manipuló toda una investigación para permanecer oculta. El juez dijo que lo que hacía a Imelda particularmente peligrosa era su completa falta de conciencia, su habilidad para fingir amistad y preocupación mientras planeaba fríamente su próximo movimiento. Dijo que Imelda no había mostrado remordimiento durante el juicio, ningún reconocimiento de que había hecho algo malo, ninguna admisión del dolor que había causado. El juez sentenció a Imelda a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la condena por asesinato. Luego agregó sentencias consecutivas por los cargos de malversación, obstrucción de la justicia y conspiración, sumando años a la cadena perpetua. Le dijo a Imelda que su crueldad calculada y total falta de remordimiento la convertían en un peligro para todos a su alrededor, y que la sociedad necesitaba ser protegida permanentemente de personas como ella. Los alguaciles se llevaron a Imelda, y ella todavía no mostraba emoción, simplemente salió de la sala del tribunal como si estuviera saliendo de una reunión aburrida. David y yo salimos juntos del juzgado hacia el brillante sol de la tarde. Ambos estábamos agotados de una manera que iba más allá del cansancio físico. David dijo que sentía que finalmente podía comenzar a hacer su duelo correctamente, ahora que se había hecho justicia. Le dije que entendía que había habido un horrible periodo de limbo en el que no podíamos avanzar porque todavía estábamos luchando por la verdad. Nos paramos en los escalones del juzgado, sin saber realmente qué decirnos. Finalmente, David me dijo que Christy estaría agradecida de que nunca me hubiera rendido en la búsqueda de la verdad, incluso cuando fui manipulado y utilizado. Dijo que ella siempre había creído en hacer lo correcto sin importar lo difícil que fuera, y yo había honrado esa creencia al negarme a que su desaparición fuera barrida bajo la alfombra. Nos abrazamos y prometimos mantenernos en contacto, ambos sabiendo que nuestra conexión se construyó sobre un trauma compartido, pero también respeto y comprensión mutuos.
Unos días después, Gregorio Woodward me llamó a su oficina. La empresa había llegado a un acuerdo con la familia de Christie por una cantidad no revelada y estaban implementando nuevos procedimientos de supervisión financiera para prevenir futuras malversaciones. Woodward dijo que la junta quería que volviera a trabajar, que reconocían que yo había estado tratando de hacer lo correcto al investigar la desaparición de Christie. Pero sentado en esa oficina, mirando las mismas paredes y pasillos donde Christie había trabajado, donde Imelda me había manipulado, donde tanto había salido mal, supe que no podía hacerlo. Le dije a Woodward que agradecía la oferta, pero que necesitaba seguir adelante con otra cosa. Pareció entender y dijo que me darían una buena referencia cada vez que estuviera listo para buscar un nuevo puesto. Salir de ese edificio por última vez se sintió como cerrar un capítulo que casi me destruye. Pasé los siguientes 3 días despejando mi escritorio y terminando cualquier cabo suelto que pudiera manejar. Gregorio Woodward procesó mi renuncia sin mucha fanfarria, probablemente aliviado de tener una complicación menos con la que lidiar. La empresa ya estaba luchando por contener el daño del escándalo, trayendo consultores de gestión de crisis y atendiendo llamadas de clientes enojados, que querían saber si sus cuentas habían sido comprometidas. En mi último día, caminé por la oficina una última vez, pasando el escritorio vacío de Christie que nadie había tocado, pasando la sala de conferencias donde habíamos celebrado su gran venta hace solo unas semanas, pasando el elevador donde Imelda me había sonreído todas las mañanas mientras ocultaba lo que había hecho. Le entregué mi credencial a seguridad y salí al estacionamiento, sintiendo que finalmente podía respirar correctamente por primera vez en meses. El agente Cartwright me llamó esa noche y me preguntó cómo me estaba yendo. Le dije honestamente que me sentía perdido, como si ya no supiera en quién confiar o cómo seguir adelante. Dijo que había visto este tipo de trauma antes en personas que habían sido manipuladas por alguien en quien confiaban por completo, y me dio el nombre de una terapeuta que se especializaba en ayudar a las personas a recuperarse de la traición. Pedí una cita para la semana siguiente pensando que no tenía nada que perder. La oficina de la terapeuta estaba en un edificio tranquilo en el centro, decorada con plantas e iluminación suave que probablemente se suponía que era relajante. Me senté en su sofá y le conté todo desde el principio, cómo había comenzado a investigar la desaparición de Christie, cómo Imelda se había ofrecido a ayudarme, cómo le había confiado cada pieza de evidencia que encontré. La terapeuta escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente, su expresión neutral y profesional. Cuando terminé me preguntó de qué me sentía más culpable. Dije que me sentía responsable de la muerte de Christie, porque si hubiera sido más inteligente, si hubiera visto la manipulación de Imelda antes, tal vez podría haberla salvado. La terapeuta negó con la cabeza y me dijo que eso era pensamiento erróneo, que Imelda había matado a Christie antes de que yo siquiera comenzara a investigar, y que mi determinación de encontrar la verdad finalmente le había hecho justicia. Durante los siguientes meses la vi 2 veces por semana, trabajando a través de las capas de culpa y autorreproche que se habían acumulado. Me ayudó a comprender que, si bien cometí errores al confiar en Imelda, también hice algo importante al negarme a rendirme cuando todos los demás querían que la desaparición de Christie fuera barrida bajo la alfombra. Señaló que sin mi investigación, Imelda se habría salido con la suya con el asesinato y habría seguido robando de la empresa, probablemente lastimando a más personas en el futuro. Esa perspectiva ayudó, aunque las pesadillas sobre escuchar la voz de Christie en esa grabación todavía me despertaban la mayoría de las noches. Las audiencias de sentencia para Beto, Jericó y Tomás ocurrieron durante varias semanas. Beto recibió 5 años en prisión federal por malversación. Su abogado argumentó a favor de la indulgencia porque había cooperado con los fiscales y testificado contra Imelda. El juez no fue particularmente comprensivo, señalando que había robado millones y luego ayudado a encubrir un asesinato para salvarse a sí mismo. Jericó perdió su puesto como director general, y la junta lo obligó a renunciar en desgracia. Su esposa lo dejó sin nada en el acuerdo de divorcio, y se llevó 30 millones de pesos más la mitad de su participación en la empresa. Tomás recibió libertad condicional por obstrucción de la justicia, después de que su abogado argumentó con éxito que Imelda lo había amenazado y manipulado para que ayudara con el encubrimiento. El juez dejó claro que Tomás tuvo suerte de haber cooperado completamente una vez que el FBI lo arrestó, o se uniría a Beto en prisión federal. No asistí a ninguna de las audiencias porque no podía soportar estar en la misma habitación que estas personas que habían jugado un papel en lo que le sucedió a Christie, incluso si algunos de ellos eran más culpables que otros. 6 meses después de que terminó el juicio, recibí una llamada de una firma de consultoría de ética corporativa que había leído sobre el caso en la prensa de negocios. Estaban buscando a alguien con experiencia en el mundo real investigando fraudes y crímenes corporativos, alguien que entendiera cómo funcionaban estos esquemas desde adentro. El trabajo implicaría ayudar a las empresas a mejorar sus controles internos, capacitar a los empleados para reconocer las señales de advertencia de fraude y desarrollar mejores programas de protección a denunciantes. Me reuní con su socio gerente para tomar un café y me encontré realmente interesado en el trabajo por primera vez desde que sucedió todo. Mi experiencia con el caso de Christie me había enseñado exactamente lo que sale mal cuando las empresas no tienen la supervisión adecuada y cuando los empleados tienen demasiado miedo de denunciar crímenes que descubren. La firma me ofreció un puesto como consultor senior y acepté. Se sintió bien tener un propósito de nuevo. Convertir lo que sucedió en algo que podría evitar que otras personas pasaran por la misma pesadilla. David y yo comenzamos a reunirnos para tomar un café cada pocos meses, generalmente en un lugar a mitad de camino entre nuestros apartamentos. Hablábamos sobre cómo estábamos lidiando, compartíamos actualizaciones sobre el progreso de la terapia y a veces simplemente nos sentábamos en silencio cómodo porque ambos entendíamos por lo que estaba pasando el otro.
David me dijo que había comenzado a salir con alguien nuevo, una mujer que había conocido a través de amigos que no sabían nada de lo que pasó con Christy e Imelda. Dijo que era difícil volver a confiar, siempre preguntándose si la gente estaba siendo honesta con él o si tenían motivos ocultos. Lo entendí completamente, porque sentía lo mismo acerca de cada nueva persona que conocía a través del trabajo o situaciones sociales. Nuestra amistad era extraña, construida enteramente sobre un trauma compartido y el vínculo de haber sido ambos engañados por la manipulación de Imelda, pero también era genuina de una manera que se sentía rara y valiosa. Ambos habíamos amado a Christy de diferentes maneras y ambos habíamos sido utilizados como peones en el juego de Imelda, y eso creó una conexión que no necesitaba mucha explicación o justificación. 8 meses después de la condena de Imelda, recibí una llamada de un asistente congresional preguntando si estaría dispuesto a testificar ante un comité que investigaba el fraude corporativo y la protección a denunciantes. Estaban buscando casos recientes donde los empleados habían descubierto crímenes y habían sido silenciados o enfrentado represalias, y la historia de Christy encajaba exactamente con lo que estaban estudiando. Volé a Washington y pasé un día completo en una sala de audiencias respondiendo preguntas de senadores y representantes sobre lo que Christy había encontrado, cómo la empresa no la había protegido, y qué cambios podrían haber salvado su vida. Hablé sobre cómo había estado reuniendo evidencia durante meses, claramente aterrorizada pero decidida a hacer lo correcto, y cómo la falta de protecciones sólidas a denunciantes la había dejado vulnerable a alguien como Imelda, que la vio como una amenaza a eliminar, en lugar de una colega a apoyar. Varios miembros del comité parecían genuinamente conmovidos por el testimonio, y una senadora dijo que presentaría legislación para fortalecer las protecciones federales a denunciantes y requerir que las empresas tuvieran mejores mecanismos de denuncia interna. Salí de Washington sintiendo que tal vez la muerte de Christy podría conducir a cambios que protegerían a otras personas en situaciones similares, lo cual fue el único consuelo que encontré en toda la terrible experiencia. La empresa donde Christy y yo habíamos trabajado anunció que cerraría aproximadamente un año después de que estalló el escándalo. Demasiados clientes habían retirado su negocio, demasiados empleados talentosos se habían ido a competidores, y el daño a la reputación era simplemente demasiado grave para recuperarse. Leí el anuncio en línea y me sentí en conflicto al respecto. Parte de mí estaba contenta de que el lugar donde tanto había salido mal finalmente cerrara, que la cultura que había permitido que personas como Imelda y Beto operaran durante años fuera desmantelada, pero también me sentí mal por los empleados inocentes que perdieron sus trabajos sin culpa propia, personas que solo estaban tratando de hacer su trabajo y mantener a sus familias mientras los criminales operaban a su alrededor. Toda la situación era desordenada y complicada, sin villanos y héroes claros, solo muchas personas que habían tomado diferentes decisiones que llevaron a que una mujer fuera asesinada y docenas de otras tuvieran sus vidas interrumpidas. El agente Cartwright me llamó una tarde para decirme que Imelda había intentado apelar su condena. Había argumentado que la grabación del teléfono de Christy debería haber sido inadmisible, que sus derechos habían sido violados durante la investigación y que merecía un nuevo juicio. El Tribunal de Apelaciones había negado todo y confirmado su condena, lo que significaba que pasaría el resto de su vida en prisión exactamente como el juez había sentenciado. Cartwright dijo que Imelda todavía no mostraba remordimiento según los informes de la prisión, todavía actuaba como si no hubiera hecho nada malo excepto ser atrapada. Aparentemente pasaba su tiempo en prisión leyendo libros de negocios y escribiendo cartas a antiguos colegas tratando de mantener conexiones, como si de alguna manera pudiera volver a la vida corporativa algún día. La completa falta de culpa o reconocimiento de lo que había hecho fue casi más difícil de procesar que el asesinato en sí. Esta idea de que Imelda realmente creía que estaba justificada al matar a Christy para proteger su esquema de malversación. Escribí un artículo para una importante revista de negocios sobre cómo reconocer la manipulación en el lugar de trabajo, centrándome en las señales de advertencia que me perdí con Imelda. Describí cómo había parecido tan servicial y solidaria, cómo había guiado mi investigación mientras en realidad cubría sus propias huellas, y cómo su manipulación había sido tan sutil que nunca sospeché de ella hasta que escuché su voz en esa grabación. El artículo recibió mucha atención, con varias empresas comunicándose después para preguntar si iría a hablar con sus empleados sobre ética y fraude interno. Comencé a hacer charlas además de mi trabajo de consultoría, parándome frente a salas llenas de empleados corporativos y contándoles la historia de Christy, explicando cómo el fraude ocurre no por criminales obvios, sino por personas que parecen normales y confiables hasta que son expuestas. El trabajo se sintió significativo de una manera que mi antiguo trabajo de ventas nunca tuvo, como si realmente estuviera marcando una diferencia en lugar de solo perseguir cheques de comisión. Mi nueva carrera ayudando a las empresas a prevenir el fraude y proteger a los denunciantes se convirtió en el centro de mi vida durante los meses siguientes. Trabajé con firmas para desarrollar mejores controles internos, capacitar a gerentes para reconocer las señales de advertencia de malversación y ayudar a crear sistemas de denuncia que protegerían a los empleados que descubrieran crímenes de enfrentar represalias. Cada vez que ayudaba a una empresa a implementar protecciones más fuertes, pensaba en Christy y en cómo estos cambios podrían haber salvado su vida si hubieran estado implementados en nuestra antigua firma. El trabajo fue desafiante y a veces frustrante porque muchos ejecutivos se resistieron a los cambios que podrían exponer problemas en sus organizaciones, pero también fue profundamente satisfactorio porque pude ver el impacto directo de lo que estaba haciendo. La muerte de Christy no fue insignificante si condujo a cambios que protegieron a otras posibles denunciantes de correr la misma suerte, si hizo que incluso algunas empresas se tomaran la ética y la supervisión más en serio de lo que lo habían hecho antes.
Había estado trabajando en prevención de fraude durante unos 18 meses cuando David llamó para decirme que se iba a casar. Había conocido a alguien en un grupo de apoyo para el duelo, otra persona que entendía la pérdida y el trauma, y se habían conectado a través de experiencias compartidas de sanación. La invitación de boda llegó 2 semanas después, papel de color crema con texto negro simple. Me hizo darme cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que terminó el juicio. David me pidió que fuera padrino de boda, dijo que yo había estado allí para él durante el periodo más oscuro de su vida, y quería que estuviera a su lado durante este momento feliz. La ceremonia fue pequeña, solo amigos cercanos y familiares en un jardín a las afueras de la ciudad. Ver a David sonreír mientras su novia caminaba por el pasillo, ver alegría genuina en su rostro en lugar de la mirada atormentada que había llevado durante tanto tiempo, me dio esta extraña sensación de esperanza. Si él podía seguir adelante después de perder a Christy tan brutalmente, después de ser manipulado y amenazado y de que todo su mundo fuera destruido, tal vez yo también podría. La recepción fue cálida y relajada, la gente riendo y bailando, y David me apartó en un momento para agradecerme de nuevo por nunca rendirme en averiguar qué le había pasado a Christy. Dijo que ella hubiera querido que ambos encontráramos la felicidad de nuevo, que no dejáramos que la maldad de Imelda destruyera nuestras vidas enteras. Mi terapeuta me había estado presionando durante meses para que intentara tener citas de nuevo, señalando que me había aislado socialmente desde que terminó el juicio. Me había dedicado de lleno al trabajo, ayudando a las empresas a construir mejores sistemas de detección de fraude y protecciones a denunciantes, pero mi vida personal básicamente había dejado de existir. Cada vez que pensaba en confiar en alguien nuevo, en abrirme a otra persona, recordaba cuán completamente me había engañado Imelda, cómo le había contado todo. Le había confiado todos mis miedos y teorías mientras ella estaba activamente encubriendo el asesinato de Christy. La terapeuta dijo que este agotamiento era normal después de experimentar ese nivel de traición, pero seguía animándome a no dejar que una persona malvada me hiciera cínico sobre todos. Así que comencé a decir que sí cuando mis compañeros de trabajo me invitaban a salir después del trabajo. Me uní a un club de corredores para conocer gente fuera del mundo corporativo. Descargué una de esas aplicaciones de citas que todos usaban. Las primeras citas fueron incómodas y difíciles, yo dudando de todo lo que decía la otra persona, buscando señales de manipulación o engaño, pero gradualmente se hizo más fácil. Aprendí a reconocer la diferencia entre los defectos humanos normales y las verdaderas señales de alerta, entre alguien que tiene un mal día y alguien que intenta controlarme. 2 años después de que Christy muriera, sus padres establecieron un fondo de becas a su nombre para mujeres que persiguen carreras de negocios. Querían honrar su ambición y determinación, su negativa a quedarse callada sobre la corrupción, incluso cuando la puso en peligro. La ceremonia de anuncio se llevó a cabo en una sala de conferencias de un hotel en el centro. Asistieron unas 50 personas, incluyendo antiguos colegas, David y su esposa, y varios reporteros que cubrían la historia. La madre de Christy dio un discurso sobre la valentía e integridad de su hija, cómo ella siempre defendió lo que era correcto, incluso cuando le costó personalmente. Luego me llamó al frente y me agradeció públicamente por negarme a aceptar la mentira de que Christy simplemente había renunciado y desaparecido, por investigar hasta que encontré la verdad, aunque casi me mata a mí también. Dijo que la beca ayudaría a otras mujeres jóvenes a seguir el ejemplo de Christy de hablar en contra de las irregularidades, y que mi determinación de encontrar justicia había inspirado a la familia a crear algo positivo a partir de su tragedia. Parado allí, aceptando su gratitud mientras contenía las lágrimas, sentí que se levantaba un peso que ni siquiera me había dado cuenta de que había estado cargando. La muerte de Christy tenía un significado ahora, su sacrificio conduciendo a un cambio real que protegería a otros. Conocí a Raquel en una conferencia de ética corporativa 6 meses después del anuncio de la beca. Ella era otra consultora. Trabajaba para una firma que se especializaba en investigaciones internas y programas de cumplimiento, y terminamos sentados uno al lado del otro durante un panel de discusión sobre represalias a denunciantes. Comenzamos a hablar durante el descanso. Descubrimos que teníamos filosofías similares sobre la responsabilidad corporativa y la protección de los empleados que denunciaban crímenes. Ella me invitó a tomar un café después de que terminó la conferencia, y pasamos 3 horas discutiendo casos en los que habíamos trabajado, los desafíos de cambiar la cultura corporativa, la satisfacción de realmente marcar una diferencia. Fui cauteloso al principio, buscando cualquier señal de que no fuera genuina, de que pudiera estar manipulándome de alguna manera. Pero Raquel fue directa y honesta. Me llamó la atención cuando me puse demasiado reservado o sospechoso. Entendió por qué luchaba con la confianza después de lo que pasó con Imelda. Comenzamos a salir lentamente. Reuniones de café se convirtieron en cenas, caminatas de fin de semana, eventualmente viajes juntos para visitar clientes en diferentes ciudades. Poder confiar en alguien de nuevo, abrirme sobre mis miedos y vulnerabilidades sin vigilar constantemente la traición, se sintió como recuperar una parte de mí que Imelda me había robado. 3 años después del juicio de Imelda, me desperté una mañana en mi apartamento, y me di cuenta de que había dormido toda la noche sin pesadillas por primera vez en meses. Raquel estaba a mi lado, todavía dormida, y la luz del sol entraba por las ventanas y simplemente me sentí en paz. Mi trabajo de consultoría iba bien, ayudando a las empresas a implementar controles de fraude más fuertes y protecciones a denunciantes, viajando para hablar en conferencias sobre cómo reconocer la manipulación y el crimen corporativo. Raquel y yo nos habíamos mudado juntos 6 meses antes, sus cosas mezcladas con las mías en el armario, su taza de café al lado de la mía en la cocina. Todavía pensaba en Christy a veces, recordaba su risa y su determinación, y la forma en que se negó a echarse atrás cuando descubrió la malversación de Beto, pero esos pensamientos ya no me consumían, no me despertaban a las 3 de la mañana con ataques de pánico y culpa.
La muerte de Christie había cambiado por completo la dirección de mi vida, me llevó a un trabajo que realmente importaba en lugar de solo perseguir comisiones de ventas, pero finalmente había llegado a un punto en el que podía recordarla sin ser destruido por el recuerdo. El agente Cartwright me llamó de la nada un martes por la tarde, dijo que se retiraba del FBI después de 30 años y quería hablar antes de irse. Nos reunimos en la misma cafetería, donde le había contado por primera vez sobre encontrar la carpeta de evidencia de Christie, en ese entonces cuando estaba aterrorizado y desesperado, y no tenía idea en quién confiar. Cartwright se veía mayor ahora, más canas en su cabello, líneas de cansancio alrededor de sus ojos por décadas de investigar crímenes terribles. Me dijo que el caso Christie había sido una de las investigaciones más complejas y satisfactorias de su carrera, no por la violencia o el drama, sino porque demostró que la determinación y la integridad podían superar incluso la manipulación sofisticada. Dijo que mi negativa a rendirme, incluso cuando Imelda me estaba guiando activamente lejos de la verdad, finalmente había marcado la diferencia en la resolución del caso. Si hubiera aceptado las respuestas fáciles, creído que Christie simplemente se había fugado o había sido asesinada por Beto o Jericó, Imelda se habría salido con la suya con el asesinato. Cartwright me estrechó la mano mientras nos íbamos. Dijo que estaba orgulloso del trabajo que estaba haciendo ahora, ayudando a las empresas a prevenir el tipo de fraude y represalias que habían llevado a la muerte de Christie. David me llamó de nuevo un año después, su voz emocionada y nerviosa, preguntando si Raquel y yo podíamos ir a cenar porque tenía grandes noticias que compartir. Su esposa estaba embarazada, acababan de descubrir que iban a tener una niña, y David quería decirme en persona que habían decidido ponerle Christie como segundo nombre. Dijo que Christie habría sido una tía increíble, habría mimado al bebé y le habría enseñado a ser fuerte y valiente, y a nunca aceptar la injusticia. Querían asegurarse de que su hija creciera conociendo la historia de la mujer por la que llevaba su nombre, entendiendo que Christie había muerto tratando de hacer lo correcto, y que su valentía había inspirado un cambio real. Sentado en la sala de David, mirando fotos de ultrasonido y hablando sobre el futuro en lugar del pasado, me sentí agradecido de que algo bueno hubiera salido de toda la oscuridad y el dolor. El legado de Christie viviría no solo en fondos de becas y políticas corporativas, sino en esta niña que llevaría su nombre y aprendería sobre su valentía. Había estado planeando la propuesta durante semanas, tratando de encontrar el momento y lugar perfectos, pero al final, simplemente le pregunté a Raquel un sábado por la mañana mientras estábamos haciendo el desayuno en nuestro apartamento. Habíamos estado juntos casi 2 años, viviendo juntos por más de 1 año, y ya no podía imaginar mi vida sin ella. Me había ayudado a aprender a confiar de nuevo, a abrirme sobre mis miedos y traumas sin sentirme débil o roto, a creer que no todos me estaban manipulando secretamente. Me arrodillé allí mismo en la cocina, los panqueques quemándose en la estufa, y le pregunté si se casaría conmigo. Raquel dijo que sí de inmediato, riendo y llorando al mismo tiempo, y planear nuestro futuro juntos se sintió como el paso final para recuperar mi vida de todo lo que Imelda me había robado. Pasamos el resto de ese día llamando a familiares y amigos, contándoles a todos nuestras noticias, y me di cuenta de que era genuinamente feliz de una manera que no lo había sido desde antes de que Christie desapareciera. La boda fue 6 meses después, una pequeña ceremonia en un viñedo con unos 60 invitados, incluyendo a David y su familia. Los padres de Raquel volaron desde el otro lado del país. Mi hermano vino con sus hijos. El agente Cartwright incluso apareció con su esposa para felicitarnos. David dio un brindis durante la recepción sobre cómo la tragedia puede conducir a conexiones inesperadas y crecimiento. Cómo las peores experiencias de nuestras vidas a veces abrían puertas a relaciones y oportunidades que nunca habríamos encontrado de otra manera. Dijo que aunque ambos deseábamos que Christie pudiera estar allí celebrando con nosotros, estábamos agradecidos por la amistad que surgió de apoyarnos mutuamente a través del momento más oscuro de nuestras vidas. Sus palabras hicieron llorar a la mitad de la sala, incluida Raquel, pero también se sintieron verdaderas e importantes. La muerte de Christie había sido terrible e incorrecta y nunca debió haber sucedido, pero las conexiones formadas después, los cambios que todos hicimos para honrar su memoria, esas cosas también importaron. Mi firma de consultoría consiguió un contrato importante con una empresa Fortune 500 2 meses después de la boda, contratada para revisar por completo sus programas de ética y protección a denunciantes después de una serie de escándalos de fraude. El proyecto tomaría más de 1 año. Implicaría capacitar a cientos de empleados y gerentes, rediseñar sistemas de denuncia y procedimientos de investigación. Parado en la sala de juntas, dando mi primera presentación a su equipo ejecutivo, explicando cómo crear una cultura donde los empleados se sintieran seguros denunciando crímenes en lugar de ser castigados por ello. Pensé en Christie y su valentía al reunir evidencia contra Beto, a pesar de que sabía el riesgo. Su negativa a quedarse callada sobre la corrupción, incluso cuando le costó todo, había inspirado el trabajo que hacía ahora. El evento conmemorativo se llevó a cabo en un hermoso jardín con carpas blancas y flores por todas partes. Los padres de Christie habían organizado todo a la perfección. Más de 100 personas asistieron, incluyendo antiguos colegas que no había visto en años, David y su familia, incluso algunos de los viejos amigos de Christie de la universidad. El fondo de becas había crecido significativamente en los últimos 5 años. Ya habían otorgado 12 becas a mujeres jóvenes que estudiaban negocios. La madre de Christie habló primero, agradeciendo a todos por venir y recordando a su hija. Luego David habló sobre la valentía y determinación de Christie. Cuando fue mi turno, caminé hacia el micrófono sintiéndome nervioso, pero listo. Hablé sobre cómo Christie se había negado a quedarse callada sobre la corrupción, incluso cuando le costó todo. Había reunido evidencia sabiendo el riesgo. Había intentado hacer lo correcto. Su valentía había inspirado cambios en las leyes de protección a denunciantes y la supervisión corporativa. La audiencia aplaudió cuando terminé. Después, la gente se acercó a compartir sus propios recuerdos de Christie.
Se sintió bien recordarla de esta manera, no solo como una víctima, sino como alguien que había marcado una diferencia real. 3 semanas después, recibí una llamada del sistema penitenciario. A Imelda se le había negado la libertad condicional de nuevo. Pasaría el resto de su vida tras las rejas. Sentí algo de satisfacción al escuchar esa noticia, pero había aprendido a lo largo de los años que el verdadero cierre no venía de su castigo. Venía de construir una vida y una carrera significativas a partir de la tragedia. Mi trabajo de consultoría ayudando a las empresas a proteger a los denunciantes se sentía importante. Raquel y yo teníamos un buen matrimonio. David tenía a su familia. Todos habíamos avanzado a pesar del dolor que Imelda había causado. Mirando hacia atrás a todo lo que sucedió, pude ver los cambios positivos que surgieron de todo ello. La determinación de Christie de exponer la corrupción había llevado a protecciones a denunciantes más fuertes en múltiples industrias. Mi negativa a dejar de investigar había traído justicia a su familia. La supervisión corporativa había mejorado debido al escándalo. Ambos pagamos precios altos. Christie pagó con su vida. Yo pagué con trauma y confianza rota que tardó años en sanar, pero la lucha valió la pena. El legado de Christie sigue vivo a través del fondo de becas y las leyes que ahora protegen a otros denunciantes. A veces hacer lo correcto cuesta todo, pero aún así importa. Eso es todo por la historia de hoy. Gracias por compartir unos minutos de tu día conmigo. Espero que esta te haya recordado que todavía hay cosas buenas ahí fuera.